Imagina zarpar hacia lo desconocido, con la promesa de descubrir tierras nuevas y desvelar los secretos del mundo. Ahora, imagina desaparecer sin dejar rastro. Este es el caso de Jean-François de la Pérouse, un célebre explorador cuya expedición al Pacífico se desvaneció en el vasto océano, dejando solo fragmentos de un enigma que ha desconcertado a historiadores, marineros y aventureros durante más de 2 siglos. ¿Qué ocurrió realmente en ese fatídico viaje? ¿Una simple tragedia en alta mar o algo más oscuro acechaba entre las olas? Prepárate para adentrarte en uno de los misterios más desconcertantes de la historia naval. El misterio del explorador perdido en el Pacífico. Jean-François de la Pérouse y su expedición quedaron grabados en los anales de la historia, no tanto por los logros alcanzados, sino por el misterio que envolvió su desaparición. Lo que comenzó como una expedición grandiosa al servicio del rey Luis XVI de Francia, acabó en una leyenda oscura y trágica. Pero, para entender mejor este enigma, es necesario conocer a fondo los eventos previos, las señales que presagiaban el desastre y las inexplicables revelaciones que surgieron años después. En 1785, la Pérouse fue elegido para liderar una expedición que debía competir con los viajes de descubrimiento británicos, especialmente los liderados por el famoso capitán James Cook. La misión parecía clara: explorar nuevas tierras, trazar mapas de regiones desconocidas y establecer relaciones comerciales. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Desde el principio, la expedición de la Pérouse estuvo marcada por la incertidumbre. Aunque sus viajes por el Pacífico parecían exitosos, hubo pequeños incidentes que, al recordar hoy, parecen señales de un futuro oscuro. Se cuentan historias de marineros que soñaban con la muerte en alta mar, de noches sin luna, en las que el viento traía susurros que parecían venir del fondo del océano. La atmósfera en los barcos a menudo se volvía pesada, como si una presencia invisible los acechara. Los diarios de a bordo, escritos con precisión militar, poco a poco empezaron a reflejar la creciente tensión. En una ocasión, mientras la expedición navegaba por las aguas del Pacífico Norte, los tripulantes observaron algo extraño. Una densa niebla cubrió el horizonte durante días. Los marineros, en medio de esa opacidad, describieron una silueta inmensa que parecía seguirlos, pero cada vez que intentaban acercarse, la forma desaparecía. La niebla finalmente se dispersó, pero dejó una sensación inquietante en el ánimo de los hombres. A pesar de estos incidentes, la expedición continuó. Recorrieron Alaska, la costa de California, las islas de Hawái y finalmente llegaron a Australia. Pero fue en Botany Bay, en 1788, donde el misterio empezó a cobrar vida. Ese fue el último lugar donde se supo de la Pérouse. Las cartas que envió desde ese lugar parecían convencionales: informes detallados sobre el viaje, descripciones de las tierras exploradas, incluso menciones a pequeños problemas que no preocupaban a la tripulación. Sin embargo, nunca se recibirían más mensajes. Después de Botany Bay, la Pérouse y su tripulación desaparecieron sin dejar rastro. Francia, preocupada por la falta de noticias, envió varias expediciones en busca de su héroe. Pero el Océano Pacífico es vasto y traicionero, y los intentos por hallarlos fueron en vano. Algunos marineros que participaban en las búsquedas afirmaban que las aguas que cruzaban estaban malditas. En las islas por donde pasaban, escuchaban relatos de dioses que reclamaban vidas humanas en el mar, de espíritus que se levantaban de las profundidades para atrapar a aquellos que osaban aventurarse demasiado lejos. Durante las noches de estas búsquedas, extrañas luces parpadeaban en el horizonte, como si los barcos fantasmales de la Pérouse aún navegaran, perdidos para siempre entre mundos.
Pasaron los años y la leyenda de la Pérouse creció. Algunos lo veían como un mártir de la exploración, otros como un alma perdida, atrapada en algún rincón del océano, condenado a vagar eternamente. La incertidumbre se mezcló con superstición, y pronto las historias sobre la desaparición de la Pérouse adquirieron tintes aterradores. Se decía que aquellos que lo buscaban con demasiado ahínco sufrían pesadillas en las que eran arrastrados al fondo del mar por manos invisibles, escuchando en sus sueños los gritos de la tripulación perdida. Fue en 1826, casi 40 años después, cuando un comerciante irlandés, Peter Dillon, mientras navegaba cerca de las Islas Salomón, descubrió lo que parecían ser restos de un naufragio. Las piezas metálicas y otros objetos que recogió fueron identificados como parte de los barcos de la Pérouse. Pero este hallazgo no resolvió el misterio, solo lo profundizó. Dillon, tras interrogar a los isleños de Vanikoro, descubrió que 2 grandes barcos habían encallado cerca de la isla décadas antes. Los sobrevivientes, según los relatos, habían vivido durante un tiempo en la isla, pero muchos perecieron en choques con los nativos o por las duras condiciones. Sin embargo, el final de esta historia tiene un giro aún más oscuro. Los isleños contaban que algunos de los supervivientes no murieron por causas naturales ni por conflictos con los locales, sino que fueron devorados por el hambre y por sus propios compañeros. Los informes sobre posibles actos de canibalismo añadieron un tono aún más macabro al destino de la Pérouse. ¿Podría ser que aquellos hombres, tras semanas o meses de desesperación en un lugar tan remoto, hayan recurrido a lo impensable? Nunca lo sabremos con certeza, pero el destino de los sobrevivientes sigue siendo un enigma macabro que alimenta el misterio. Aún hoy, muchos aventureros y exploradores sienten una inquietante fascinación por el caso de la Pérouse. Algunos aseguran que en las noches más oscuras, cuando el viento sopla desde el oeste en las Islas Salomón, se pueden escuchar los lamentos de los espíritus de la tripulación, atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos, esperando un descanso que nunca llegará. Este misterio no solo se trata de la desaparición física de una tripulación, es una advertencia sobre los peligros insondables del océano y los secretos que esconde. La historia de la Pérouse sigue siendo un recordatorio de que el mundo, por muy explorado que parezca hoy, aún guarda sombras, misterios y tragedias que jamás comprenderemos del todo. Las aguas que una vez surcó este explorador aún guardan su historia, y quizás, en algún lugar, bajo las profundidades, los restos de su expedición aguardan el momento en que sus secretos sean finalmente revelados. O tal vez se pierdan para siempre, ocultos bajo el manto oscuro del océano. La desaparición de Jean-François de la Pérouse sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia. A pesar de las teorías, los descubrimientos y las leyendas que rodean su destino, la verdad completa sobre lo que ocurrió en ese fatídico viaje tal vez nunca se revele. Lo que queda es una advertencia atemporal. Los mares esconden secretos que desafían el entendimiento humano, y algunos misterios están destinados a permanecer sumergidos en las profundidades. Si te gustó este relato y quieres explorar más historias inquietantes como esta, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ningún misterio por resolver. ¿Y tú? ¿Te atreverías a navegar hacia lo desconocido?